tenemos el placer de compartir esta mañana con el doctor Jaime David Fernández Mirabal, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, es vicepresidente de la República, miembro de la comisión que está organizando el 10º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Doctor, un placer tenerle por acá. Gracias, igual, buenos días a ustedes y buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. Es un placer poder compartir ideas con ustedes. Mire, doctor, vamos a ver en este momento cuál es la visión que tiene usted del estado actual de la República Dominicana. ¿Cómo analizar este momento, este estadio de la vida del país? Bueno, mire, yo pienso por sobre todo que estamos en un momento de grandes expectativas. Expectativa porque acaba de pasar un proceso electoral en donde el pueblo dominicano, la parte que votó, que es una minoría, pero votó, reeligió al presidente de la República. Creo que por una parte, por lo político, tiene un gran reto de que las fuerzas políticas se fortalezcan. Las que tienen estructura como el PLD y las que no tienen estructuras en la base como Fuerza del Pueblo o el PRM también tienen el reto de fortalecerse. Porque gobernar sin una estructura consolidada no es tan fácil. Y por otra parte, en términos del gobierno, yo creo que lo primero que tiene que hacer es las expectativas que hay de que el gobierno corrija el déficit eléctrico que hay, el déficit económico que provoca, la sangría que le provoca a la economía, el mal manejo del sector eléctrico, el tema del endeudamiento externo, que es, siempre dice, bueno, tiene capacidad de endeudamiento el país, y yo no lo dudo. El problema es si la economía está reaccionando para tener capacidad de pago de esa deuda. Eso es una expectativa. Y el otro es que el gobierno empiece a hablar de reformas. Pero lo primero que tiene que hacer es reformar cómo evitar que el 43% evada los impuestos. Hay un 43% de evasión. Entonces tú no puedes plantear conseguir más impuestos si tú no corriges la casa primero y tiene tiempo, 2 o 3 meses para eso, para entonces plantearle al país la necesidad. Creo que en ese momento estamos, y por sobre todo, la gente tiene mucha preocupación por el tema de si la estabilidad de la moneda podrá mantenerse con ese déficit económico que se tiene, aunque se quiera decir que los chelitos rinden o lo que sea, pero hay un déficit. Doctor, y eso preocupa a muchos sectores. Hay un momento particular en la vida del Partido de la Liberación Dominicana hoy, quizás uno de los momentos más críticos en esta etapa de mucho éxito del PLD. El PLD, en función de los años de formación del partido y los años en que ha desempeñado el control, la administración del Estado, hay que decir que ha sido un partido exitoso. Creo que el más exitoso, sin duda, si lo medimos a partir de esto, pero está en un momento crítico. El partido tiene que orientar el país y fijar postura frente a las propuestas de reforma que está haciendo el gobierno, pero además eso le llega en un momento de una situación de debilidad interna en el partido intenta recomponerse a partir de este Congreso, el 10º Congreso. ¿Cómo manejar estos temas? ¿Cómo se están organizando ustedes? ¿Tienen un espacio de discusión para darle respuesta al gobierno y al país sobre los planteamientos específicos de reforma? Mira, por sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, desde su inicio. Yo entré en el 78, la conferencia Ho Chi Minh, pero en toda su formación, inclusive cuando había círculo de estudios, siempre había un punto fijo en la agenda, además del de informes, que es el de evaluación crítica y autocrítica. Al PLD eso ha sido normal, y ahora entraremos en el 10º Congreso, en donde, y paralelo a eso también estamos trabajando. Los equipos técnicos no pueden dormirse esperando el Congreso, trabajando en temas de plantear nuestras posiciones respecto, y en su momento lo haremos a lo que se habla. Por ejemplo, hay gente que quiere adelantar discusiones sobre reformas constitucionales, reformas fiscales, cuando aquí la gente tiene otras preocupaciones. Un desproporcionado aumento del precio del arroz, por ejemplo, un solo ejemplo. La gente dice, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, el tema de la tarifa eléctrica, el tema de la seguridad ciudadana. O sea, esos temas tampoco el PLD, porque entremos en un Congreso, puede descuidar para tener sus propuestas.
Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana, que estamos trabajando, tiene que entender que, si bien es cierto que a algunos se nos ablandó el corazón, el enemigo está afuera. El que en una situación, para ponerte un ejemplo como Salcedo, la provincia Hermana Mirabal, donde cuando el PLD le iba mal en el país, en la provincia Hermana Mirabal nos iba bien. Pero nosotros en el 20, que fue un mal momento para el PLD, de 5 alcaldías ganamos 4. Y las 4 fueron convencidas transparentemente con el presupuesto nacional a reflexionar y cambiarse, a apoyar al gobierno. Y luego también candidatos que perdieron también se cambiaron al gobierno, convencidos con el presupuesto de la nación. Una situación así te da claro que el enemigo está afuera. El que ha corrompido el sistema político es el partido en el gobierno. Es muy lamentable, porque el partido de gobierno, que puede jugar a las divisiones de los partidos, porque son estrategias como en el béisbol, como aprovechar el flanco débil en el fútbol, eso es todo normal. Pero dedicarte a comprar dirigentes transparentemente con los fondos públicos ha generado una cosa muy grave. Es que, bueno, pero si Jaime David se vendió para que me venda él, mejor me vendo yo abajo. O sea, generar una percepción de que si se vende el grande, los chiquitos nos podemos vender también. Revertir eso ahora costará mucho trabajo, pero también es parte de la responsabilidad que tienen los partidos. El PRM, la Fuerza del Pueblo y el PLD y otros partidos minoritarios tienen una responsabilidad de fortalecer su estructura para ver si nosotros revertimos esa tendencia grave de que ya no es que somos mentirosos todos los políticos, habladores, como dicen, o corruptos, sino que todos nos vendemos. Eso ha desmotivado a la participación política, ¿Hay ya, doctor, a la juventud principalmente. ¿Hay, doctor, ya alguna posición de ustedes con respecto al tema de la reforma a la Constitución? El presidente de la República quiere establecer candados en la Constitución de la República. Bueno, en realidad nosotros no hemos entrado, eso es muy extemporáneo. Nuestra posición es que eso es extemporáneo, hablar de esas cosas, cuando hay otros temas fundamentales que la sociedad. ¿Quién en la sociedad dominicana está clamando y ni le importa el tema de una reforma constitucional para poner unos candados? ¿Quién es que la sociedad está preocupada por eso? La sociedad está preocupada de que hay un endeudamiento externo progresivo y muy grande. ¿Cómo vamos a pagar eso? Al gobierno dice, bueno, pero tengo que hacer una reforma. ¿Qué reforma? Es la que va a hacer, que plantee qué son las cosas, ¿verdad? Pero aún así, la gente te va a decir, bueno, pero antes de tú reformar, lo que decía anteriormente, aprieta algunos cables primero. Muestra que tú tienes una voluntad de hacer cosas primero. Y nosotros no hacemos oposición por ser oposición, porque en el PLD, yo tengo una historia porque la viví claramente. Cuando llegamos en el 1990, que estábamos en una lucha porque se vaya allá, y todo, algunos de ustedes creo que tienen la edad para recordarlo. En ese momento, en el 92, se planteó la reforma fiscal, la reforma arancelaria, junta toda. Y nosotros, lógicamente, íbamos a decir que no. Y Juan Bosch nos llamó y nos dijo, el interés del país está por encima de intereses particulares. Eso es, la lucha nuestra es coyuntural, pero la reforma es necesaria porque si no el país se va a hundir. Y nosotros votamos por ella. O sea, porque para el ¿Puede PLD, repetirse eso ahora? para que el PLD, los intereses del país, son situaciones diferentes. Hoy el gobierno a toda voz ha dicho que los chelitos les rinden muchísimos y se ha ido endeudando, y por eso yo el otro día dije que de comprar politiquitos no se acabaron los chelitos. O sea, y ahora viene un paquetico de impuesticos. O sea, es como, ahora queremos. Yo creo que hay que ser cuidadoso, porque es verdad que hay que guardar las formas, pero el gobierno no puede venir a plantear ahora una reforma fiscal sin antes sentarse con todos los sectores, hablar de qué es lo que él de su parte va a hacer. O de lo contrario vamos a seguir, y si usted no modera el gasto, no controla el gasto, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Más impuestos para gastar más? No, usted tiene que dar muestra fehaciente. Recuérdese que nosotros fuimos en el gobierno crítica de todo porque aumentamos el empleado público y ahora eso ha aumentado exorbitantemente. Y la deuda exorbitantemente, y no es un problema por el COVID, es un problema de que hay demasiado. Ustedes han pasado por la autopista Duarte.
¿Alguien le ha hecho una auditoría técnica, no administrativa, técnica a la autopista Duarte? ¿De dónde se le ocurre la autopista Duarte hacer giros en la cabeza de un puente como pasa en Yuna? Transitar por ahí. O giros en muchísimos lugares. Óyeme, ¿cuántos kilómetros de cunetas se han hecho y luego se desbarataron para entonces hacer una ampliación? Ellos mismos, el mismo gobierno. Frente a la Falcon Bridge ponen muro de contención donde ya había un muro de cemento y ahí ahora veo esta semana que la quitan. O sea, no hay una auditoría técnica porque se está gastando dinero sin hacer auditorías técnicas de las cosas. Y el pueblo ve eso y ve como que se gasta el dinero del pueblo y no hay correcciones. Creo que este gobierno, antes de plantear una reforma fiscal, tiene que sentarse y apretarse ellos un poco los pantalones para demostrarle al pueblo que tienen el interés de que las cosas funcionen mejor. Doctor, usted dice que el presidente, el gobierno, debe sentarse con los sectores, pero aparentemente, no aparentemente, ya el presidente Fernández puso eso indefinido a la reunión y están radicalmente opuestos. No sé en qué están ustedes los PLDistas, si aceptar al presidente que vaya a consultar con ustedes. Lo primero que tiene que hacer es dar muestra a ellos de que van a corregir sus cosas, que se corrían ellos antes de estar llamando a los otros, o que se va a empezar a reunir con los sectores económicos si quiere. Esa no es la prioridad del país en este momento. La prioridad del país tiene que ser que el gobierno dé muestra de que realmente quiere corregir el gasto, quiere corregir el déficit del sector eléctrico, quiere corregir ese 43% de evasión fiscal que hay. Eso es lo primero, eso es lo prioritario en la actuación de un gobierno. Jaime, dos cuestiones. Estás hablando del país, del gobierno, de las reformas, sobre puntos ciertos que se están planteando, que está planteando el gobierno de cara al futuro. Son 12 reformas, según ha confesado el gobierno, que pretenden hacer. La docena. La docena. O docena cuentan a menos, supongo. Podrían salir más baratas. Sale más barato. Sin embargo, el PLD afronta dos retos que vinieron uno detrás del otro. El reto que tiene que ver con los expedientes, en lo que han sido encartados muchos dirigentes o cercanos, porque en muchos casos son cercanos, expedientes de corrupción voluminosos, por un lado, y eso ha creado una situación al PLD que tiene una historia muy distinta a todo esto, porque siempre hay que verlo en toda su magnitud, el contexto y en la historia. Están los expedientes de corrupción. Luego vienen dos procesos electorales, uno detrás de otro, que menguan, que afectan el desempeño del partido más exitoso en términos electorales del país. Y cuando decimos el partido más exitoso del país es porque como partido ha sido el que ha tenido mejores desempeños en los procesos electorales de toda la historia del país, exceptuando incluso solo al Partido Dominicano, que todos sabemos cómo se producían, bajo cuáles circunstancias se daban los triunfos del Partido Dominicano. Ese partido con ese desempeño ha tenido dos situaciones, en las municipales, en las presidenciales y congresuales. ¿Qué hacer frente a eso? Con la triste historia en el frente de que el Partido Revolucionario Dominicano ha tenido una historia, y miren dónde ha terminado. El Partido Reformista Social Cristiano ha tenido una historia, y miren dónde ha terminado, claro, con la diferencia establecida clara de la naturaleza del PLD, que es muy distinta a la del PRD y a la reformista en todos los sentidos, en términos de formación, en términos de estructura partidaria, en términos de liderazgo, etc. ¿Qué hacer frente a esas dos circunstancias que han golpeado a un partido de la naturaleza del PLD? ¿Qué hacer? Fue una pregunta que Lenin se planteó en su momento, pero déjeme decir, hay que recordar cuando las pasiones
se echen un poco a un lado que el Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido que surgió de formación política de cuadros, es la única organización política que es capaz de tomar un joven con formación política, pero sin apellido sonoro y sin dinero, y hacerlo presidente de la República. Hicimos dos, muy buenos los dos. El Partido de la Liberación Dominicana tuvo 20 años en el poder con crecimiento económico permanente, desarrollo, progreso, paz social, respeto a los derechos humanos en América Latina y en la República Dominicana. Eso es un récord único que hay que reconocer en la historia cuando estemos ahí. Ahora hay dos situaciones. Por una parte, el neoliberalismo, los centros de pensamiento estratégico del neoliberalismo buscan destruir el sistema de organización social. La política es la única acción social colectiva capaz de transformar y de cambiar. Lo primero que está haciendo es destruyendo la política. Y esas señales de la compra de la gente, de destruir todo lo que sea organización social, sindicatos, empresariales, gremios, todo lo que sea organizado para dirigir los pueblos desde las redes sociales. Y el objetivo desde hace mucho es destruir al PLD. Porque el PLD, solo un partido como el PLD, con la estructura territorial que tiene, es capaz de ejercer acciones de soberanía, como mantener a Petrocaribe a pesar de todas las presiones nacionales e internacionales, o mantener las relaciones con China, establecer las relaciones con China. Y eso fue un precedente muy peligroso para muchos sectores. Indiscutiblemente hay que destruir al PLD. Y todo va a destruir al PLD. 500 expedientes nos tenían. 500 expedientes. Y de esos presentaron 10. Y de los 10 ahora, ni nos acusan, pero ni nos descargan ni nos condenan. Porque no hicieran bien que los culpables los condenen, y los que son legales, lo único que han descargado es el 13 de la lotería, porque era de ellos. Y no han acusado a más nadie. O sea, de nosotros es dejarlo en nebulosa. Dejarlo en nebulosa porque son unos ladrones. El gran reto del PLD es lograr que, salvada esta situación, en donde logramos conservar por lo menos el esqueleto, el cuerpo, flaco, pero lo conservamos, cómo tomar medidas para engrosar y defender al pueblo de este paquete de medidas que ahora se les quiere poner. O sea, el reto del PLD es entender que aunque a muchos como le dije, nos ha flaqueado el corazón, el enemigo está afuera. El enemigo genera una percepción tan dominante desde afuera, desde los medios, porque para eso hay un presupuesto tan grande, que ahora parecerían algunos de nosotros que el culpable está dentro. Y no está dentro del PLD el culpable. No. Es afuera ese afán de destruir al PLD. Porque, vuelvo y le digo, el PLD es el único partido que usted va a la Guasuma de Samaná, o usted va a los votados de Neiva, y usted encuentra que hay un comité de base del PLD. Uno más débil, otro más fuerte, pero hay. En el PRM y la Fuerza del Pueblo eso no existe. Ojalá ellos le dediquen tiempo a eso, porque si los tres partidos se consolidan, el sistema democrático se fortalece más. Aquí lo que quiere destruirse al PLD es la primera meta. Coyunturalmente le conviene al gobierno, le conviene a la otra fuerza política, pero el objetivo es más para arriba. Es lo dominante por Steve Bannon, todos esos grandes pesadores del neoliberalismo que buscan destruir todo lo que sea organización social que consolide los procesos democráticos en América Latina. Jaime, esa es la realidad. Y no solo en América Latina. Porque lo que hicieron en Francia, destruir el sistema de partido, el Partido Socialista, el Partido Republicano, y ahora eligen un presidente simpático por las redes sociales, es uno de los grandes logros, porque han destruido el eje franco-alemán, que era la contraparte a las políticas norteamericanas. Veámoslo en el contexto mundial. El PLD es una víctima de eso, y los compañeros y compañeras tienen que entender eso. Ahora por las